breve presentación. Más que todo la presentación es porque la gente piensa en aves, o sea, los veterinarios por ahí pensamos en aves y primero que lo relacionamos solamente a aquellas aves que son de producción, aquellos que hacen pollos parrilleros o aquellos que hacen lo que son gallinas ponedoras, pero en realidad el mercado es sumamente amplio y hay, en cuanto a aves ornamentales, hay muchísima cantidad de cosas para hacer. Y francamente, acá en Argentina somos muy poquitos los veterinarios que nos dedicamos por completo a lo que es la parte de asesoramiento, más que todo en temas de ornitología, o sea, en todo lo que es la parte de afición. Es decir, no hay veterinarios que se dediquen a este tipo de cosas. Bueno, egresé en la Universidad Nacional de acá de Río Cuarto. Realmente lo que vimos nosotros en la universidad fue muy poquito. Y después es como que depende de cada uno el hecho de que uno agrande su conocimiento sobre este tipo de aves, pero bueno, hay material y hay gente que sabe muchísimo de este tipo de cosas, así que se puede preguntar bastante. He trabajado como asesor de criaderos en países limítrofes. En la Argentina no es una actividad que está sumamente difundida como sí lo está en Brasil y en Chile. Brasil tiene criaderos que son mega criaderos, digamos, son criaderos que tienen hectáreas directamente. Es una actividad que mueve mucha cantidad de dólares, principalmente para exportación y para el mercado de atención de mascotas no tradicionales. Bueno, acá en Río Cuarto, bueno, soy gerente comercial de distribuidora Feni, que nosotros nos dedicamos acá a todo este tipo de cosas, todo lo que son ornitología y aves en general, con ese tipo de productos y de aves no tradicionales, digamos. Y de animales no tradicionales. En cuanto a estas cosas también, bueno, hay muchísimas cosas que están en YouTube, en Instagram, en Facebook, sobre la distribuidora, pero sobre todo sobre material específico sobre loros, sobre canarios y demás. ¿Qué material específico? Se habla sobre enfermedades, se habla sobre coccidias, sobre parásitos, sobre reproducción, cría, manejo, sanidad, reproducción, cría. O sea, es muchísima la cantidad de información que hay en distintos medios, tanto en YouTube como en Instagram y bueno, en Facebook también. Clasificación general de aves. Bueno, en realidad todos nosotros sabemos, la mayor parte de los que estamos acá que somos veterinarios, sabemos que las aves responden a una clasificación taxonómica, al igual que plantas, al igual que nosotros mismos y que todos los tipos de animales. Pero bueno, más que todo, acá vamos a desarrollar el tema, los citasiformes. Acá dice aves subtropicales y tropicales, no todas. Esto es una filmina que encontré en internet, pero en realidad hay aves que no responden, loros, ¿no? Que no responden a clima subtropical y tropical, sino que también hay loros de clima frío. Clasificación taxonómica, bueno, esto lo podemos buscar, francamente no quiero darle mucho hincapié a esto, sino que es una clasificación meramente taxonómica, o sea, es división en reino, división, clase, orden y género, y familia, perdón. En cuanto al género, bueno, ahí ya nos metemos en distintos tipos de género que corresponden a loros medianos, loros grandes y loros chicos, que son las tres principales clasificaciones que hay y que depende de lo que nosotros querramos hacer o querramos tener, es el género que nosotros vamos a utilizar o nos vamos a dedicar. Y especies, hay muchísima cantidad de especies de loros. Fines. Bueno, acá es entrando más un poco en la parte, digamos, si nosotros, por ejemplo, al día de hoy no tenemos ningún ave, ningún loro, por así decirlo, ¿no? en nuestro sitio y nosotros queremos comenzar a tener loros, o sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a decidir? Y de acuerdo a eso va a ser el fin que nosotros vamos a elegir. Si nosotros le vamos a dar un fin como mascotismo, que queremos una mascota, digamos, tenemos que elegir el loro adecuado para el cual nosotros vayamos a tener. Tenemos que ver si nosotros vamos a tener tiempo para darle a nuestra mascota, porque son aves que son mascotas que son muy demandantes. ¿Por qué son muy demandantes? El loro, cuando nosotros lo criamos de pico,
y que lo tenemos desde bebé, desde chiquito, logra un imprinting, o sea, la impresión con el humano, que es muy similar a la de un perro, por ejemplo. Entonces, hay aves que son muy inteligentes. Por ejemplo, los yacos, los loros grises, llegan a tener la inteligencia de un nene de 6 años. Entonces, son aves que necesitan de nuestro tiempo. Si nosotros no vamos a tener tiempo para darle, lo mejor es que no tengamos un loro como mascota, sino que tengamos otro tipo de aves o que tengamos otro tipo de mascotas. Generalmente las mascotas, aquellos loros que son mejores mascotas, son aquellos que responden a continentes. Por ejemplo, aquellos del continente africano y aquellos loros del continente americano causan otro imprinting, o sea, otra impresión con el ser humano muy distinta a los loros asiáticos, por ejemplo. Los loros asiáticos australianos, sacando algunos en especial, como por ejemplo las cacatúas, generalmente no responden tanto al contacto con el humano. Entonces, siempre es mejor tener un loro amazónico, un loro, digamos, americano o un loro africano como mascota en lugar de un loro asiático. ¿Cuál es el fin de esto? Bueno, si nosotros vamos a iniciar, por ejemplo, un criadero, que nosotros queremos empezar a dedicarnos a este tipo de actividades, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver a qué mercado vamos a ir. Si nosotros vamos a ir a un mercado con fines de exportación, por ejemplo, son mascotas que tienen alta demanda en muchísima cantidad de países, en Argentina también, principalmente para todas aquellas mascotas que son raras, que es una nueva movida, digamos, a nivel a nivel mundial. Entonces, los loros en sí responden a este tipo de demandas y son aves que tienen una vida muy larga, arriba de 60 años, 60, 70, 80, hasta 90 años viven algunos loros. Entonces son loros que generalmente, depende de qué tipo de loro, puede ser una cotorrita australiana que vale 200 pesos, 300 pesos, a una mascota como por ejemplo un guacamayo azul, como el de la película Río, por ejemplo, que vale 12, 13 mil dólares cada uno. Entonces, incluso hay aves que son más caras, ¿sí? Las cacatúas de las palmeras y demás son mucho más caras que 12 mil dólares y rondan 18, 20, hasta 25 mil dólares cada ejemplar. Entonces, nosotros tenemos que ver, antes de iniciar un criadero, tenemos que ver qué demanda vamos a satisfacer y de acuerdo a eso, las aves que nosotros vamos a comprar para reproducir. Bueno, son mascotas no tradicionales que ya habíamos dicho que requieren una atención que no requieren otro tipo de aves u otras mascotas. Bueno, cuando nosotros iniciamos un criadero, también tenemos que ver el fin en cuanto a la reproducción. La reproducción ex situ significa, obviamente, bueno, fuera del lugar en donde esta mascota es autóctona. ¿Y para qué lo vamos a usar? Si nosotros vamos a usar el criadero con un fin comercial o solo lo vamos a hacer con un fin comercial, puede ser como jovista también, en donde hay personas que en su casa tienen 6, 7, 8, 10, 15 parejas y no les interesa vender, sino que les interesa solo tenerlas como mascotas, como aquel que tiene, no sé, una iguana, o como aquel que tiene tortugas, o como aquel que tiene perros, ¿sí? Y esto puede ser también para repoblación. Hay criaderos que también están habilitados para repoblar. ¿Qué es repoblar? Bueno, una parte de la producción que lo que sacan se la ceden a través de la Dirección de Fauna de su localidad o de su provincia más que todo, para repoblar ambientes en donde está diezmado generalmente por la tala o por destrucción de hábitat. Esto es un tema que ya voy a comentar algo más tarde después, es un tema que es sumamente complicado por la legislación, principalmente en la Argentina. Estamos extremadamente atrasados en esto y bueno, obviamente que es motivo de charla, motivo de peleas y motivo de, digamos, de cosas que en realidad la gente de los gobiernos toma a los criadores como enemigos o contrincantes, y en realidad no es así. En realidad, si queremos terminar con el tema de sacar animales de su hábitat, lo que hay que hacer es trabajar en forma conjunta con los criaderos. Nosotros hemos tenido varias cantidades de charlas con gente de Fauna Nación y Fauna Provincia. Yo tengo un criadero que está habilitado en Fauna Nación y Provincia de Entre Ríos. Pero bueno, somos muy pocos a nivel nacional y bueno, algunas cosas cuestan y van muy, muy cuesta arriba.
Destrucción de bosques y espacios naturales de reproducción, tal indiscriminada. Bueno, estos son los verdaderos motivos por los cuales las especies se terminan. Si bien existe la caza furtiva y la depredación de ambientes por parte de personas que trafican con aves, el verdadero motivo por el cual las especies desaparecen justamente es por la desaparición de hábitats y espacios naturales. Entonces, justamente lo que hay que hacer es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo. Desde nación, desde provincias, generalmente tienen una metodología de abolición de criaderos o de interrupción de todo proyecto en donde una persona quiera poner un criadero o quiera empezar a reproducir este tipo de animales. Y en realidad con esto no se corta el tráfico, ¿sí? Si nosotros queremos cortar con el tráfico, hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que concientizar y hay que tratar de que la gente se concientice y de habilitar mayor cantidad de criaderos para que cada vez sean menos las aves que salgan de su ambiente natural y cada vez más una persona pueda tener una mascota legal con su documentación, con su anillo, con su certificado de origen de legítima tenencia de un criadero legal en lugar de sacado del bosque o donde se críe. Bueno, el calentamiento global también está haciendo muchísimo estrago y es lo que lleva a la eliminación de especies. Especies a elegir. Bueno, de acuerdo al propósito que se busque, realmente es sumamente amplio hablar sobre este tipo de cosas, entonces elegí hacer hincapié en 4 ejes fundamentales, que ya los vamos a ver ahora, que son en realidad los ejes de toda producción. ¿Qué vamos a elegir? Bueno, eso depende de dónde vivamos. Si nosotros vivimos en una ciudad, no podemos poner un criadero de guacamayo, porque obviamente que con los gritos que pegan los guacamayos, seguramente los vecinos en muy poquito tiempo nos van a establecer una denuncia por ruidos molestos y vamos a tener que trasladar el criadero. Pero sí hay aves que son chicas, como por ejemplo las neofemas, que es la primera foto de la izquierda, las inseparables, las loritas australianas, hay muchísima cantidad de aves que son muy chiquitas y que se pueden tener en un ambiente doméstico, en una ciudad, en una habitación común, digamos, y proporcionarle un ambiente óptimo de reproducción y no es generador de ruidos. También hay aves que son medianas, como por ejemplo Auricolis, que es un guacamayo enano o un guacamayo mediano, que son aves que dentro de todo no gritan tanto y bueno, podríamos tener algunas especies en ciudad, pero bueno, lo óptimo ya acá, en este caso sería tener una quinta o tener un lugar en un campo o al menos separado o alejado de la ciudad, en donde este tipo de aves generalmente requieren otro tipo de instalaciones, otros recintos y bueno, obviamente que muchísimo más grandes y el ruido que hacen es muchísimo más molesto. Entonces, generalmente reservamos las especies medianas y grandes para ambientes, digamos, que están fuera de la ciudad o retirados de la ciudad, y aquellos que les gustan los citácidos y viven en un ambiente, digamos, más de ciudad, pueden tener aves chicas también, que hay muchísima cantidad de especies que se adaptan a cría en jaulas chicas, digamos, en ciudad, y no generan ruidos molestos. Espacio adecuado. Bueno, ¿cuál es el espacio adecuado para cada loro? Bueno, eso depende. Las aves chicas generalmente en jaulas chicas, por ejemplo, de 60 por 40 por 40, 80 por 40 por 40, generalmente son suficientes para reproducir. O sea, una pareja por un espacio, en un espacio de esos, generalmente es suficiente. Hay especies que son más chiquitas todavía y con una jaula un poco más chica también sería suficiente. Tampoco es la idea de tener 60 aves por jaula. Creo que hay que darle un espacio adecuado y un espacio en donde, si bien nos permita crear, también permita tener un cierto confort al animal. Entonces, siempre hay que brindar un medio adecuado. En el caso de los loros grandes, obviamente que requieren recintos más grandes, y estos recintos, bueno, pueden llegar hasta el suelo o pueden ser suspensos. Ya vamos a ver algunas fotos después. Pero obviamente que requieren espacios mucho más grandes. ¿Cuánto más grandes? Un guacamayo, por ejemplo, en una jaula de 2 metros de alto por 1 metro de ancho por 3 metros de largo, generalmente es suficiente para una pareja. Para una pareja de guacamayos como los que vemos ahí en la foto, que son Ararauna, ¿sí? Ese guacamayo azul y amarillo. Es el más común dentro de todos los guacamayos. Yo siempre divido los citácidos en 3 grupos.
citácidos grandes, como todos los guacamayos, guacamayo rojo, guacamayo macao, guacamayo azul y amarillo como es este, y todas las cacatúas. Después están los citácidos medianos, que ahí entrarían, por ejemplo, lo que son guacamayos enanos, entra todo lo que son auricolis, todo lo que son, por ejemplo, loros Kramer, roselas, que generalmente ese tipo de loros son loros asiáticos. Y después están los loros chicos, que hay muchísima cantidad, como por ejemplo loritas australianas, inseparables, neofemas, burques, que son loros que tienen un porte muy, muy chiquito. Grandes citácidos, medianos y pequeños citácidos. Elección de sitios. Bueno, ahí tenemos dos tipos de cría en ambiente interno, digamos. ¿Qué es interno? Bueno, es una simple habitación que uno la puede acondicionar para criar diversos tipos de citáceos. Generalmente los que criamos en este tipo de instalaciones son aquellos citáceos que son chicos, ¿sí? O que tienen un porte mediano, digamos, que también permiten una cría en cautiverio, como por ejemplo las roselas. Loro Kramer también se adapta a este tipo de jaulas. En la foto de la izquierda son loritas australianas, y en la foto de la derecha, bueno, también hay loritas australianas, y hay una pareja también ahí que se ve medio azulado, en la foto de la derecha, que es la segunda de la derecha, que aparentemente parecen ser pericos barrados. Ambiente interno. Bueno, el ambiente interno que le tenemos que proporcionar es un ambiente que tiene que ser sumamente cómodo, ¿sí? No tiene que estar ni apilados, ni tiene que haber demasiada cantidad, sino que el espacio tiene que ser un espacio adecuado para la cantidad de aves que nosotros tengamos dentro de este tipo de recintos. Si ahí se fijan, el de la izquierda sería un ambiente mucho más adecuado que el ambiente de la izquierda. El tema es que el ambiente de la izquierda tiene mucha más cantidad de aves, y generalmente ese tipo de jaulas no son jaulas de reproducción, sino que son jaulas de, digamos, cuando nosotros sacamos y apartamos a aquellas aves que han tenido cría, que han reproducido, los pichones cuando son aptos para, digamos, que ya comen solo, que ya toman solo agua y demás, se apartan de los padres para que los padres ingresen en una nueva etapa reproductiva, y los pichones se ponen en ese tipo de voladoras que les permite no solo volar más, sino que ejercitarse, le permite conocerse, le permite, entre comillas así, dialogar con sus pares y hacer los comportamientos que los van a hacer aptos para reproducir después. En este caso, el ambiente interno, bueno, es todo a través de jaulas individuales. Hay especies que pueden reproducirse en un ambiente en donde haya varias parejas en un mismo sitio. Hay aquellas que son monógamas y hay aquellas que no, ¿sí? Hay, por ejemplo, de acuerdo a la especie que nosotros estemos usando para reproducir, hay algunas que tienen su pareja que es de por vida, y solo la van a cambiar cuando tanto el macho o la hembra mueren o nosotros lo apartemos. Y hay otros que no, hay otros que forman una pareja monógama dentro de una colonia, y hay otros machos que copulan con varias hembras dentro de una misma colonia también. Entonces, de acuerdo a la necesidad, digamos, y de acuerdo al tipo de loro que nosotros estemos haciendo reproducción, es el tipo de cría que nosotros y el tipo de jaula que nosotros vamos a adaptar. Medidas especiales. En este caso hay loros, por ejemplo, que son de tamaño grande, que requieren jaulas chicas para reproducirse. Y hay loros que son de porte pequeño, que requieren jaulas grandes para reproducirse. Por eso uno debe conocer qué tipo de loro es el que quiere reproducir, y de acuerdo a eso establecer la jaula en la cual nosotros saquemos. Por ejemplo, Yaco es un loro que es un loro grande, es el loro gris africano, es un loro de un tamaño de una amazona común. Todo el mundo conoce la amazona verde de acá de Argentina. Así que es un loro que tiene un poquito, tal vez más grande que un loro verde común, pero para reproducirse, reproduce muchísimo mejor en una jaula que sea mucho más pequeña y oscura. Al igual que el loro de Senegal, que es un loro mucho más chico, y mientras más oscura y más chica es la jaula, va a reproducir mejor que si nosotros ponemos un ambiente mucho más grande. Hay loros que
hacen el proceso inverso. Son loros que tienen un porte más chico o un porte mediano y requieren una jaula mucho más espaciosa para reproducirse, como por ejemplo Eclectus. El loro Eclectus es un loro muy, muy bonito, en donde la hembra es toda roja, es mucho más bonito que el macho, que es todo verde, pero requiere un espacio mucho más grande. Mi solar, si bien cuando nosotros tenemos hacemos una elección de sitio en un ambiente interno, no debe dar la luz solar directa, pero sí debe tener una muy buena entrada de luz. ¿Por qué? Porque los loros son muy sensibles a la disminución de calcio. Y todos sabemos que con la luz solar lo que hacemos es activar la vitamina D para absorber mucho más cantidad de calcio. Entonces, la luz solar es sumamente importante para todo tipo de aves, no solo para loros, dentro del criadero. ¿Debe incidir directamente? No, pero si puede ingresar luz, o sea, rayos de sol al suelo, es muchísimo mejor. O sea que el sol, la ventana debería dar de una forma tal en donde en el día, en algún momento del día, tanto invierno como verano, ingrese luz solar directa, pero que no impacte directamente dentro de la jaula. Aireación, bueno, si bien los loros son sumamente resistentes a enfermedades, es importante, como toda producción, que tenga su determinada aireación. ¿Cuánto de aireación debe tener? No hay algo para calcular la aireación, pero sí debe tener aproximadamente entre un 45 y un 55% de humedad dentro del sitio donde nosotros los tengamos, y sí debe tener no corriente de aire, pero sí debe tener aireación. O sea, debemos dejar una puerta abierta con un control antifuga puesto, o si tenemos ventanas, por ejemplo, tenemos que permitir, por ejemplo, que en invierno la podamos cerrar, pero sí que tenga alguna tela mosquitera o algo que podamos abrir la ventana y si hay alguna fuga, que este animal no se escape. Eliminación de residuos. Bueno, esto depende del sistema que nosotros tengamos, pero voy hablando muy rápido, como para llegar. Después, si alguno tiene alguna pregunta, o me corta ahora en la charla, o si no la hace al final. La eliminación de residuos, más que todo lo que es materia fecal, que recae sobre las bandejas que están, no sé si se ve el puntero, si se ve el mouse ahí. Bueno, acá abajo de las jaulas hay una especie de rejillas o bandejas que lo que hacen es recolectar la materia fecal, restos de semillas, agua y demás. Entonces esto se debe cambiar en forma periódica. ¿Cuán periódica? Y bueno, eso depende. Generalmente se hace una vez por semana, en aquellas aves en aquellos lugares que tienen jaulones más grandes, y si fueran jaulas más chicas como esta de acá, con 2 veces por semana sería suficiente. Tampoco el loro es generador de tanta cantidad de residuos en cuanto a materia fecal, como son otras aves, pero sí es generador de residuos en cuanto a fruta y cosas que se ponen, que es muy, digamos, tiene el hábito de picar, masticar y tirar. O sea, si nosotros le ponemos una manzana, va a comer un 5% de la manzana. La va a picar toda, va a comer muy poco y lo demás lo va a hacer, digamos, como trocitos muy, muy chiquitos que van a terminar en el fondo de la rejilla. Elección de sitios. Bueno, generalmente este tipo de sitios, estas son fotos que están tomadas, bueno, unas son de Europa y las otras son de criaderos de Brasil. Perdón, esta es una foto de Loro Parque, es uno de los criaderos más grandes del mundo, en una de las Islas Canarias, y es la estación de cría más grande del mundo. En este lugar se reprodujo lo que el guacamayo Spix, el guacamayo de la película Río. En un determinado momento quedaban muy, muy poquitos ejemplares y fueron ellos los encargados de que hoy haya más de 200 y pico, 300 ejemplares, cuando solo quedaban entre 7 y 13 a nivel mundial. Este tipo de sitios son para loros grandes. ¿Cuáles son los loros grandes? Ahí nosotros podemos ver acá un guacamayo jacinto. No se ve bien la foto, pero me parece que no sé si es un jacinto o un guacamayo de Lear, que es muy similar, que también es muy similar a jacinto. Son guacamayos, son aves que son muy grandes, requieren otro tipo de instalaciones, ¿sí? Requieren una vegetación. Generalmente estos sitios están cubiertos. Acá se ve que hay como una malla arriba, son una especie de galpones, en donde en estos galpones están cubiertos con malla por encima, en donde si el guacamayo se escapa de estos lugares, escapa a otro lugar que también está cerrado, ¿sí? Nunca se terminan de escapar, por así decirlo.
Estos recintos generalmente son muy grandes, de 4 o 5 metros cada uno, tienen una altura de 2 metros, 3 metros algunos. Algunos son suspensos completos, por ejemplo, este tiene una parte que es suspensa, que es donde se pone la comida y el agua, en donde todos los restos de comida y agua van a caer a este lugar, ¿sí? A este pasillo, todo lo que acá se van a poner los platos en donde se ponen los platos de fruta, los platos de semilla, los platos de pienso, entonces todo lo que el loro coma y tire al suelo no va a caer dentro de la jaula, sino que va a caer fuera de la jaula. Estos jaulones, por ejemplo, son completos, o sea que llegan hasta el fondo y hasta el piso. Estos tienen generalmente piso de tierra. Fíjense que la vegetación trata de emular o trata de similar lo que, o sea, lo que es similar en su ambiente natural o en su ambiente doméstico. Generalmente el loro activa mucho la reproducción cuando ve espacios verdes, ¿sí? Estos sitios generalmente arriba tienen una serie de aspersores que se prenden varias veces en el día y simulan lluvias artificiales también, y eso le da al loro una cierta delicadeza en su plumaje, ¿sí? El plumaje de un loro es brillante, es muy sedoso y requiere mucho cuidado. Y eso es muy importante para que la hembra seduzca al macho y el macho seduzca a la hembra. Entonces, un loro, por ejemplo, que tiene su plumaje ajado, es muy difícil que reproduzca. Entonces, generalmente uno trata de, cuando quiere reproducir este tipo de animales que tienen un valor comercial muy alto, uno trata de darle todas las condiciones posibles y así todo es sumamente difícil de reproducir. Bueno, ambiente externo. Generalmente esto se utiliza para guacamayos o para grandes cacatúas. Las cacatúas provienen casi todas del continente australiano. Son grandes o medianos jaulones que pueden ser suspensos o completos. Suspensos le llamamos a esto que está acá, si llegara hasta el fondo de la jaula, o sea que el loro nunca tocara suelo. Eso es sumamente importante por una cuestión de parásitos y por una cuestión de residuos. Este es un jaulón que es mixto, tiene una parte que llega hasta el suelo y una parte que es, digamos que es suspensa. Y después están los jaulones completos, como son estos, por ejemplo, de arriba, o estos de acá, porque hay especies como por ejemplo las cacatúas que tienen hábitos muy, digamos, terrenales, por así decirlo. Andan mucho tiempo en el suelo y pasan mucho tiempo en el suelo y eso también las estimula a su ambiente natural, a emular su ambiente natural. Ubicación solar. Bueno, en este caso el sol impacta directamente prácticamente sobre todo el criadero. Lo único que hay es una especie de pérgolas, por así decirlo, una especie de chapas que le proveen más que todo un abrigo de la luz solar directa en verano, ¿sí? En lugares donde hace arriba de 40 grados, o para la lluvia, aunque generalmente cuando llueve, en la temporada de lluvia, los loros pocas veces van a estar sobre las perchas. Acá vemos las perchas. Cuando llueve, generalmente están mojándose siempre. Siempre el loro está mojándose, salvo que sea en un clima muy frío y que a su vez esté lloviendo y demás, buscan repararse, pero si no el loro le gusta muchísimo el agua. Reparo de vientos y lluvias, lo que estuvimos viendo ahí. Colocación de nidos y comida y bebida. Bueno, vamos a hablar después sobre esto, pero generalmente la colocación de nidos es contraria al lugar en donde nosotros ubicamos la comida y la bebida. Si estos son los lugares en donde nosotros ponemos bebida y comida, el lado contrario sería la ubicación del nido, generalmente para grandes, para medianos y grandes, loros. Bueno, esto es algo que lo vimos una vez cuando cursamos producción, en su momento era producción 1 o algo así, no recuerdo cómo se llamaba la materia, que creo que ahora no está más, o introducción a la producción, así se llamaba. Y siempre vemos algo que nosotros recordamos, y la verdad es que hay cosas que a uno no se le olvidan más. ¿Qué es esto? Son las patas de la mesa. ¿Qué son las patas de la mesa? Las patas de la mesa son aquellos ejes sobre el cual nosotros nos tenemos que ubicar y que tenemos que tener bien derechos, digamos, y bien, por así decirlo, apisonados, los ejes que nosotros tenemos que respetar si nosotros queremos lograr una muy buena producción.
¿Qué sería en este caso la producción? Bueno, sería sacar aves, pero también se puede ubicar esto si nosotros producimos carne, si nosotros producimos leche, si nosotros producimos cerdos, por ejemplo, lo que nosotros hagamos siempre se va a centrar sobre las 4 patas de la mesa. ¿Cuáles son estas 4 patas? Genética, sanidad, ambiente y manejo. Nosotros podemos tener los mejores loros del mundo y brindarle una sanidad sumamente adecuada. Y podemos tener las mejores jaulas, podemos traer palmeras de Miami y de Centroamérica y le podemos dar lluvia artificial y todo lo que nosotros querramos. Que si el manejo nuestro es inadecuado, nunca vamos a sacar. Lo mismo que falte uno. Tenemos que tener animales de excelente genética, que estén en un muy buen estado sanitario. A esto le tenemos que sumar un ambiente que sea óptimo y nosotros somos los que tenemos que incentivar a que estas aves reproduzcan y le tenemos que dar un manejo adecuado de acuerdo a la especie, porque no es lo mismo tener guacamayos que tener loritas australianas, que tener loros Kramer, ¿sí? Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a reproducir? Y vamos a reproducir cuando nosotros damos todas las condiciones, no una. Pasa lo mismo en leche, pasa lo mismo en carne. Siempre tenemos que tratar de que esta mesa no tenga una pata más corta, porque si no lo que nos pasa cuando vamos a comer a algún lugar. Nosotros vamos a tomar un café con algún amigo, vamos con su padre, con su madre, con su novia, con su esposa, con su esposo, y nos vamos a un lugar y nos sentamos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Y enseguida movemos la mesa para ver si tiene una pata más corta o una pata más larga. ¿Y por qué? Y porque queremos estar cómodos, porque queremos que no se nos vuelque el café, que no se nos vuelque la comida, y porque es sumamente molesto comer en un lugar en donde está con una pata más corta y una pata más larga. Esto es igual, si nosotros queremos y nosotros vamos a invertir mucho dinero y queremos y nos gustan, porque esto no hay forma de hacerlo si a nosotros no nos gusta. Esto tiene que ser una actividad que a nosotros nos apasione, que a nosotros nos lleve a todos los días superarnos, nos lleve a leer, a saber dónde vive el loro en un ambiente doméstico, digamos, autóctono, ¿sí? Si tenemos la posibilidad de viajar y, no sé, y ver dónde vive un guacamayo, y ver qué come, en qué lugares está, qué sitio usa para anidar, qué material usa para anidar, qué es lo que come, cómo rompe la semilla. Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que el éxito nuestro en la reproducción va a ser solamente cuando nosotros le damos al animal las mismas condiciones que el animal encuentra en un estado silvestre. Bueno, estas son... Bueno, antes no fui diciendo cuáles son las especies que iban pasando, pero si no después me las pueden preguntar. En este caso en particular son aratingas. Aratinga solstitialis se llama, es el nombre científico, o aratinga o cotorra del sol. Es un ave que, si bien es chiquita y es difícil y es fácil la reproducción, en Argentina tiene un valor de mercado alto. Vale aproximadamente $1.800 una pareja y la verdad es que son sumamente gritonas, pero son unas mascotas que son excepcionales. Hay muy pocas en Argentina, pero realmente son increíbles. Bueno, un animal denota buena genética cuando, en este caso nosotros no tenemos para medir DEPs, como por ejemplo tenemos en producción lechera o como tenemos en otro tipo de producción o en carne, por ejemplo, que son las diferencias esperadas de progenie. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que un animal es de buena genética? Bueno, en general lo vamos a denotar conociendo la especie. ¿Cómo conocemos la especie? Si nosotros sabemos el porte que tiene una especie, o sea, la postura, el tamaño, el peso, el tamaño de la cabeza, el tamaño de las alas, la posición de las alas, la posición de la cola, la postura en el palo y demás, nosotros vamos a saber cuando un animal es de buena o mala genética. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una camada de 5 pollos que han crecido igual, se le han brindado las mismas condiciones, ninguno ha estado enfermo y demás, y hay uno que por alguna razón X pesa 100 gramos más que otro, bueno, eso denota, digamos, que ese animal tiene un porte más grande, y lo más probable es que no sean caracteres aditivos, en cuanto hablando genética, sino que sean caracteres que tengan una mediana a alta heredabilidad. ¿Eso significa qué? Significa que hay una probabilidad alta de que lo va a pasar a su descendencia, más alta que otros animales que tienen menos peso, por ejemplo, por así decirlo. Denotan un buen estado general
Se nota mucho en las plumas. Este tipo de animales enseguida se ajan las plumas. Si ustedes ven ahí, son plumas que están las plumas completas, no están las plumas ajadas, no están las plumas cortas, los animales no están englobados. Generalmente el loro toma una postura así como de hinchazón o de inflamiento. También se le dice embolado o embotado. Cuando el animal no está bien, cuando el animal tiene fiebre, cuando se encuentra no en buen estado sanitario. Y bueno, en este caso vemos que todas las aves tienen un buen estado general. Generalmente aquellas aves de buena genética tienen una resistencia natural a parásitos y enfermedades. ¿A qué parásitos y enfermedades? Bueno, a muchas. Generalmente toman hábitos en cautividad en estado silvestre que por ahí no se pueden emular en cautividad. Un ejemplo es de comportamiento, más que todo, hay guacamayos, por ejemplo, que comen semillas que son sumamente tóxicas y nocivas, y cuando están en un estado natural, comen estas semillas y automáticamente van a comer arcilla. Si nosotros damos estas mismas semillas en un ambiente en donde no tengamos arcilla, ¿sí? El loro se muere. Entonces, esto también, la resistencia a este tipo de cosas, más allá que hay una cuestión en donde hay un comportamiento que es aprendido, también por su genética y su transmisión, también hay animales que son más resistentes a toxinas que otros, y hay otros que, por una cuestión natural, también son genéticamente más resistentes a parásitos y a enfermedades que otros. Y eso se puede seleccionar para ese tipo de cosas. Los animales tienen que ser aptos física y psíquicamente. ¿Qué significa psíquicamente? Bueno, psíquicamente no significa que nosotros lo vamos a mandar al loro a un psicólogo para saber si es apto para reproducirse o no. Eso está sumamente claro. Pero, ¿a qué nos referimos con psíquicamente? Físicamente ya algo estuvimos hablando en cuanto al porte y demás. Pero psíquicamente se refiere a que hay loros que nosotros los sacamos, por así decirlo, de bebés y los embuchamos, o sea, nosotros con una especie de jeringa y una aguja de embuche, nosotros depositamos material de embuche directamente al buche. Y nosotros lo criamos y lo criamos en un ambiente en donde, si es para mascota, muchas veces se le crean hábitos a la mascota como mascota, entonces pierde el hábito para reproducirse. No ocurre en todos, ocurre en porcentaje, como siempre. Esto significa de que el animal pierde el aprendizaje que tiene con otros congéneres, con otros animales de su misma especie, en comportamientos que son aprendidos y que los otros animales, digamos, toman como señales diciéndole, yo me quiero reproducir con vos o vos te querés reproducir conmigo, ¿está? Entonces, el loro tiene que aprender este tipo de cosas justamente de otros loros que sean más grandes, generalmente para tener un comportamiento psíquico que sea apto para reproducción. Un animal de buena genética denota tamaño considerable y actitud productiva desde pequeño. Bueno, algo estuvimos hablando, aunque no todos los loros son capaces de reproducirse al año. Hay especies que son al año, como por ejemplo, generalmente los loros más pequeños, los loros medianos, generalmente como Kramer, como Roselas y demás, generalmente entre el año y medio y 2 años, generalmente la hembra entra en una etapa reproductiva antes. Aquellos loros que, por ejemplo el loro Kramer, que al macho le lleva 2 años ser apto sexualmente, a la hembra con 1 año ya puede reproducir. Entonces, a los guacamayos generalmente entre el año 4, 5 y 6 son aptos para reproducir, salvo Jacinto, que demora aproximadamente 8 años, 9 años para tener una aptitud reproductiva. Sanidad. Bueno, estos loros que están acá son loros que son sumamente fantásticos, son loros que dentro de todo son loros que no son caros, son baratos de acuerdo al valor considerable que tienen los loros, ¿no? No es que sean baratos, que sean poca plata, sino que para el valor de mercado que tienen los loros, son loros que entran dentro de los loros más comprables, digamos. Son loris que tienen un comportamiento, digamos, viven en una zona en donde hay mucha cantidad de flores y son loros que se alimentan solo de néctar, ¿sí? Y frutas. Tienen un aparato digestivo muy cortito que no le permite procesar tanta cantidad de semillas.
si bien comen semillas, la base de su dieta es una dieta líquida que viene como una especie de polvo que se prepara con agua y es néctar líquido. Esto se les da de tomar este tipo de sustancias y es la base de su alimentación y mucha cantidad de fruta. Se llaman loris, ¿sí? Loris en general. Sanidad. Generalmente el loro no necesita grandes cuidados. Son aves que son sumamente resistentes a parásitos, resistentes a enfermedades y demás. Generalmente lo que se usa es la vacunación con vacunas polivalentes. ¿Qué son las polivalentes? Generalmente es un complejo de enfermedades, aproximadamente de unas 10, 11 enfermedades bacterianas, en donde está, por ejemplo, Escherichia coli, Corynebacterium, Staphylococcus, Streptococcus, generalmente hay 2 salmonelas, Salmonella pullorum y Salmonella gallinarum. Me puedo estar olvidando de alguno, generalmente está Pseudomonas, Pasteurella también está, Coryza también está también acá. Entonces, generalmente con una vacuna, se le pone una vacuna, a los 30 días se revacuna y bueno, eso da títulos de anticuerpos por 1 año, que generalmente se hace en etapa de pretemporada, o sea, unos 60 días antes de comenzar la temporada. Uso de probióticos se usan mucho, se usan en la alimentación, en el pastón, no en la semilla, y bueno, justamente es para evitar el desarrollo de una bacteria hongo que se desarrolla en buche que se denomina megabacteria, ¿sí? Megabacteria sabe hacer estragos en loros, principalmente cuando el loro es bebé, ¿sí? Generalmente ahí produce mucho lío en la alimentación a mano, no tanto en la alimentación natural de los padres a los hijos cuando embuchan, pero sí se da bastante cuando nosotros somos los que intervenimos y embuchamos directamente en el pico. Hay especies que son sumamente sensibles a coccidias. Bueno, acá casi todos son veterinarios, supongo, así que coccidias son un tipo de parásitos que son muy, muy chiquitos y generalmente los loros son resistentes, salvo algunas especies, principalmente aquellas que viven en ambientes muy húmedos y que generalmente son australianas o asiáticas. Rosella, por ejemplo, es un caso particular que tiene una sensibilidad alta a coccidias y Cephotus, hay un género que involucra a muchas especies que habíamos mostrado hace unas fotos atrás, ahí entra, por ejemplo, lo que es el perico espléndido, perico de Burke y demás. Las princesas de Gales, por ejemplo, también son loros que tienen generalmente una resistencia muy, muy baja a coccidias, entonces hay que estar o haciendo un coprológico y viendo si tenemos desarrollo de coccidias o si no, tomar, entre comillas, desparasitaciones preventivas cada 3 meses, aproximadamente 4 meses. En este caso también es lo mismo, ver qué tipo de cría y de acuerdo a eso desparasitar. Si nosotros estamos criando loros grandes, por ejemplo, no sé cómo voy con el tiempo, yo por ahí me cuelgo a hablar, no puedo ver la hora acá. ¿Vamos bien con tiempo o voy apurando? Estamos bien. Bien, perfecto. Generalmente los loros grandes, por ejemplo, que tienen recintos que involucran el suelo, ¿sí? Todos sabemos que el suelo es un gran hospedador no vamos a decir, un gran receptor de huéspedes intermediarios o hospedadores que los loros pueden comer del suelo. Entonces, si nosotros tenemos jaulones que llegan hasta el suelo, lo más probable es que tengamos desarrollo de gusanos redondos y gusanos chatos. Entonces, en ese caso sí tendríamos que ver, podemos o hacer una desparasitación preventiva, que no es lo que yo aconsejo, sino que yo aconsejo hacer cada 6 meses ver a través de un coprológico, que es sumamente barato, vale 500, 600 pesos un coprológico, y ahí vemos si tenemos desarrollo o encontramos huevos. ¿Qué tipo de huevos vamos a encontrar? Bueno, ver qué tipo de huevos hay y de acuerdo a eso vamos a hacer la desparasitación. Pero lo más probable es que si tenemos este tipo de jaulones, tengamos que desparasitar cada 6, 7, 8 meses con ivermectina, con mebendazol, febendazol, febantel, albendazol, para gusanos redondos, y praziquantel, arecolina, niclosamida, bueno, no sé si me olvido algo más para gusanos redondos, para gusanos chatos. Generalmente en el ambiente lorero, por así decirlo, no hay
abundancia de medicamentos. Entonces lo que hacemos es adaptar otro tipo de sustancias que andan en otras producciones, principalmente la industria avícola, digamos, de producción, y bueno, sí son cosas que ya tenemos medidas y que andan, ¿sí? Por ejemplo, si usamos, no voy a nombrar nombres comerciales, pero por ejemplo, tenemos muchísima cantidad nosotros trabajamos mucho con LASA acá, trabajamos en forma conjunta para hacer este tipo de cosas, justamente todo lo que son necropsia, cultivos, antibiogramas, y hacemos diagnósticos en forma conjunta. Entonces, sí hemos tenido casos en donde tenemos 3 cruces, 4 cruces de coccidia y damos toltrasuril. Hay muchísima cantidad de empresas y bueno, readaptamos dosis por ahí, pero bueno, a los 3-4 días volvemos a hacer otra vez y ya no encontramos más, o encontramos huevos, digamos, de gusanos redondos, hacemos una desparasitación y a la semana, por ejemplo, volvemos a hacer otro control y ya no encontramos más nada. Voy a apurar un poco, análisis coprológicos y necropsias, se pueden recopilar muchísima cantidad. Sí, Fabri, discúlpame, para que queden unos minutos más para las preguntas y ya en más o menos 10 minutos estaría bueno que fuéramos cerrando. Perfecto, perfecto. Dale. Análisis coprológicos y necropsias, bueno, sumamente recomendados. Nosotros acá hacemos muchísima cantidad y se puede recopilar muchísima cantidad de información de las necropsias. Nosotros decimos siempre que un ave muerta no es un ave perdida, sino que es un ave por el cual nosotros podemos salvar varios. Un ave muerta está perdida cuando nosotros la tiramos a la basura. Lamentablemente nosotros en los loros no tenemos la posibilidad de hacer lo que se hacen en otras especies. Generalmente en los loros chicos, medianos, no podemos sangrar, no podemos tomar líquido de articulaciones, no podemos hacer sondajes, no podemos hacer prácticamente nada. Entonces, la única forma que tenemos de recopilar datos es cuando se muere un animal, automáticamente pasa a sala de necropsia y ahí se ve qué es lo que tiene y se saca información que a nosotros nos van a permitir establecer los planes que nosotros en ese criadero vamos a hacer en cuanto a manejo de enfermedades. Bueno, en este caso, por el solo hecho de ser loros, si bien los loros son hospedadores naturales, no hay tanta cantidad de loros que tengan clamidia. Son muy poquitos los loros que tienen clamidia. Es más, yo particularmente nunca me dio positivo un loro a clamidia. Pero bueno, hay principalmente con aquellos loros que tienen contacto con animales silvestres, con loros silvestres o con palomas. Bueno, ahí sí, por ahí puede haber un poco más. Sanidad. Bueno, hay 2 enfermedades que hay que tener mucho cuidado en loros. Uno es polioma y el otro es circovirus, que se manifiestan de una forma muy particular. Circovirus es la enfermedad del pico y pluma. Generalmente no produce tanto deformación de pico y demás, pero sí produce una forma en la salida del canuto, principalmente de las de la cola, en donde el canuto se extiende por encima de la piel y es un canuto que queda constantemente sangrando. Nosotros vamos a arrancar ese canuto, va a volver a salir un canuto nuevo y sale de la misma forma. Eso se llama enfermedad de pico y pluma. Baja muchísimo la cantidad de... La pluma, el loro se ve como si lo hubiéramos pasado por un lavarropas, horrible, y son loros que generalmente nunca se reponen, salvo que se le dé una medicación particular, y no hay que confundir esto justamente con autopicaje. Staphylococcus, bueno, ya vimos algo, por ahí en los citáceos pequeños puede causar estragos, puede terminar con criaderos completos, por eso es importante la vacunación. Coccidia ya hablamos algo también. Immunoaviar y Multivac son 2 vacunas, perdón. Multivac es una vacuna que tiene una, ¿cómo decirlo? Una información especial, ¿sí? Es una vacuna que se hace en el Malbrán y tiene contra herpes virus, por ejemplo, contra polioma también, contra algunas enfermedades y también contra algunas bacterias. Se pone cada un mes seguido y después se vuelve a repetir cada 3 meses. Inmunoaviar es un elevador de defensas que también se hace en el Malbrán y que ayudan muchísimo en la prevención de enfermedades y en levantar animales que prácticamente están muertos. Alimentación a base de distintas semillas. Si ven, la puse esta foto, la puse a propósito porque ahí le están dando semillas de girasol. A los loros les encanta el girasol,
pero no deben comer más de un 5 o un 8%. Al contrario de lo que hace todo el mundo es darle una dieta en base a semillas de girasol, y girasol es lo que menos tienen que comer. Es lo que más les gusta, pero es lo que menos tienen que comer. No más de un 5 o 8% de semillas grasas. Nosotros acá hacemos las mezclas, las dividimos en tres: una mezcla loro medio, una mezcla loro grande y una mezcla en loro chico. En realidad es una generalización de acuerdo a los grupos, pero en realidad uno debe hacer la dieta particular al tipo de loro que nosotros estamos criando, ¿sí? Depende si tenemos loros asiáticos, si tenemos africanos, si son de mediano porte, de grande porte, si son loros que viven en altura, si son loros de montaña, si son loros de estepa, si son loros de ambiente desértico. O sea, la semilla y la cantidad y la proporción de cada uno va a depender de acuerdo al tipo de loro que nosotros estemos criando. Pero en general, no más de un 5 o 8% de girasol, cártamo y la mezcla que nosotros querramos ponerle, como por ejemplo nueces, avellanas, castañas, almendras. En sí, en general, no debe sobrepasar el 5 al 8%, un 10% 12 en etapa reproductiva. Semillas variadas de distintas proporciones de acuerdo al grupo. Diferenciar la alimentación a lo largo del año. Nosotros generalmente lo que hacemos es, a ver si estaba acá esto, no. Generalmente nosotros dividimos el año en tres: una temporada reproductiva, una temporada de manutención y una temporada de pretemporada, digamos, ¿sí? La pretemporada es cuando nosotros empezamos a alimentar el ave en una forma más copiosa y con más cantidad de grasa y más cantidad de proteína para lo que viene después, o sea, para estimularnos a que entren en la temporada reproductiva. La temporada reproductiva es desde que ponen el primer huevo hasta que se retira el último pichón, y la temporada de manutención es justamente desde esa etapa hasta que comienza la pretemporada. Las frutas son variadas a lo largo del año, pero en general las frutas más acuosas se guardan para la temporada de reproducción, y aquellas frutas o verduras que tienen menos cantidad de agua se guardan y se dan no todos los días en manutención. En algunos países que tienen la suerte de tener piensos, todo viene en un alimento balanceado. Entonces, a los países como Brasil, Estados Unidos, toda Europa y demás, se les hace mucho más fácil reproducir que lo que se nos hace a nosotros en Argentina. Nosotros estamos preparando una importación justamente ahora de este tipo de piensos, así que calculamos que más o menos en 6, 7, 8 meses ya vamos a poder tener este tipo de piensos acá en Argentina también. Agua de calidad y fresca, apta para consumo humano. Parece lógico, pero en realidad no lo es. He ido a visitar criaderos de más de 2.000 aves, 3.000 aves en algunos países, que el agua es un caldo de cultivo, es verde, con barro, con tierra, meses que no se limpia, sino que el agua entra en forma automática, pero nunca se limpia el bebedero. Entonces, si bien los loros no son grandes consumidores de agua, sí hay que tener en claro que toman agua, y que cuando toman agua tiene que ser de calidad y fresca. Algo estuvimos hablando del uso de la alimentación para estimular la reproducción y la unión de la pareja. Generalmente se le dan actividades conjuntas. Por ejemplo, se les ponen cocos en donde, para obtener el agua que está dentro, tienen que trabajar los dos para romper el coco y acceder al agua. O se le ponen, por ejemplo, cosas que a ellos les gusta mucho, encerrados en cajas. Entonces tienen que romper la caja y trabajar los dos para que esa actividad la tienen que realizar los dos juntos. Entonces eso los ayuda a afianzarse como pareja y los ayuda al hecho de tener una actividad conjunta, de poder de que eso los estimule muchísimo más para la cría. Voy apurando más. Se usan pastones húmedos y secos, algunos son de base de huevo, otros no, y se mezclan con arroz, con porotos, con lentejas, con diversos tipos de garbanzos y demás. Bueno, esto se hierve y se hace un pastón, una pasta, que hay que hacerlo todos los días. Se hierve y se les da, y se les deja solo por la mañana, ¿sí? Porque eso es un caldo de cultivo para bacterias, y principalmente en verano, eso fermenta muy rápido y es motivo de enfermedades, principalmente de Pseudomonas. Manejo, vamos a hablar rápido. Parejas juntas y separadas. Hay algunas parejas que están juntas todo el año, otras se separan y se juntan en pretemporada. Depende de lo que nosotros creemos. En este caso es una pareja de Ara Macao, son
bellísimo, o sea, es un ave que es tremenda, muy, muy bonita. En este caso no tienen tanta cantidad de amarillos, sino que hay algunos que tienen más, que son los de México. Los que tienen menos amarillos son los que son no son de Centroamérica, sino que son de América del Sur. Uso de ejemplares para mutaciones, cambio anual. Hay especies en donde, como por ejemplo el loro Kramer, que tiene más de 150 mutaciones. ¿Qué son mutaciones? Son distintos tipos de colores y valen de acuerdo a la mutación. Un Kramer azul vale 20.000 pesos, un loro Kramer con la mutación opalino violeta, por ejemplo, vale $2.500 o $3.500. Entonces, el mismo loro, de acuerdo a la mutación que porte, es el valor comercial que tiene. Entonces, por eso se cambian las parejas. Un año se pone un macho con una hembra para sacar determinada cantidad de pichones. Al año siguiente esos pichones se usan con otros pichones. Entonces, el macho que estaba antes con una hembra se puede usar con otra hembra este año y esa hembra con otro macho para sacar otras parejas y después esos hijos juntarlos y sacar lo que nosotros en realidad las mutaciones que no tenemos. Es un manejo que para aquellos que nos gusta la genética es sumamente fascinante. Hay algunos que tienen parejas de por vida, otros temporarias. Hay algunos que se pueden poner en jaulas contiguas para una estimulación visual. Hay otros que no. Se divide en etapas. Ya lo vimos en etapa de manutención, en pretemporada y en temporada. Acá terminamos con esto. Es que en esta pelea, entre comillas, que no es pelea, sino que nosotros, los criadores y aquellos que luchamos en pos de los que queremos seguir viendo loros por muchísima cantidad de años más, a lo mismo que otras especies, que esto se puede, digamos, extrapolar a otras especies. Nosotros sí queremos que se habiliten criaderos, nosotros estamos a favor de que se habiliten cada vez más cantidad de criaderos y lo que queremos justamente es que las direcciones de fauna, que las políticas nacionales no nos tomen como enemigos, sino que nosotros también estamos en contra del tráfico, nosotros también estamos en contra de que las especies se terminen. Pero prohibiendo los criaderos no es la mejor forma de terminar con este tipo de cosas. Si nosotros cada vez más sacamos animales de un medio natural para llevarlo al mascotismo, nunca vamos a terminar jamás con el exterminio de las especies, porque hay otros factores que juegan y que son claves en esto, y es la tala indiscriminada de árboles, y es la modificación de los espacios naturales en donde este tipo de aves y otras aves anidan. La conservación de las especies va a ser en un futuro muy, muy cercano posible solo si hay habilitación de criaderos para reproducción. No se va a hacer a partir de otra forma. Ojalá que algún día los políticos, ojalá que algún día los entes gubernamentales de aquellos verdaderos ecologistas, de aquellos verdaderos conservacionistas entiendan esto, porque nosotros no somos enemigos ni de políticas, ni de políticos, ni de nada, ¿sí? Nosotros queremos criar en un ambiente en donde se nos permita repoblar, tal vez, o no, eso dependerá de cada criador o de cada dirección de fauna, pero si nosotros queremos seguir viendo aves, definitivamente es vía habilitación de criaderos. Si no, en muy poquito tiempo nos vamos a quedar sin especies, no solo en Argentina, sino en todo el mundo entero. Bueno, ahí hice esa aclaración, que la conservación de las especies solo es posible gracias a la reproducción en cautiverio. Hay muchísima cantidad de ejemplos. En Brasil, por ejemplo, el Moitú de Alagoas se pasó de tener solo 3 ejemplares a tener unos, creo que hay algo de 200 y pico, 300, solo a partir de 3 ejemplares de un criador particular, sin que intervenga el gobierno. El guacamayo spix, si lo quieren buscar, Cianopsita spixi es el nombre científico. No recuerdo si quedaban 7 o 2 ejemplares. Loro Parque Fundación puede dar fe de esto. Ellos agarraron y juntaron 7 a 12, 13 aves que había a nivel mundial y los juntaron en un solo sitio de reproducción y se dedicaron a reproducir la especie. Hoy hay más de 280, 300 por el enorme esfuerzo que está haciendo la Fundación Loro Parque. Hoy ya no los tiene más, ya desparramó, entre comillas, y ya devolvió ejemplares para repoblar al gobierno brasilero. Entonces, tengamos en cuenta estas cosas. Prohibiendo no es el mejor medio para llegar
a eliminar el tráfico. Son cosas sumamente distintas. La lucha para la conservación se hace con los criadores, no exterminándolos. Creo que no había más. Consultas, bueno, esa es una aratinga, aratinga jandaya, que es mía esa. Un día estaba llegando a mi casa al campo y, bueno, se hizo un poco mañosa, entonces me la llevé en el auto. Y el otro, también mío, es un arararauna, para que vean ustedes especies que son sumamente aptas, especies que pueden reproducir y especies que son sumamente mansas. Fíjense el tamaño, el porte, y cuando ustedes tengan un loro como mascota, no le digo que no van a querer tener un perro, pero sí van a querer por lo menos tener uno de por vida. Viven más que nosotros, 70, 80 años. No sé si hay alguna consulta. No me dediqué tanto a hablar sobre lo que es en sí la cría y reproducción, porque tendría que hablar sobre manejo de huevos, sobre inclusión de parejas, sobre elección de parejas, y en realidad son 2 charlas más. Pero sí hay, para aquellos que quieran, está mi mail, por si alguno quiere escribir algo. Está mi teléfono personal particular, por si alguno tiene alguna duda. Y está el canal de YouTube nuestro, en donde tenemos más de 40, 45 charlas que transmitimos nosotros ahí desde YouTube. Transmitimos los miércoles para toda Argentina y América, y los viernes transmitimos para toda Europa en el Congreso Anual de Citácidos que se está haciendo ahora. Incluso se van a hacer traducciones también a japonés y a coreano, también con gente de allá de Corea, así que pueden suscribirse al canal y cuando nosotros empezamos la transmisión, directamente les llega el link desde YouTube. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, no sé si estás viendo el chat, Fabricio, muchas felicitaciones. Gente que te felicita, que es muy importante la reflexión que dejaste al último en cuanto a la conservación de especies. Y si tienen preguntas y quieren escribirlas o hacerlas igual. Entiendo que es un tema complicado y no muy difundido, así que no creo que haya tanta cantidad de preguntas, pero bueno, si a alguno se le ocurre después y demás, tranquilamente puede escribirnos. Nosotros nos dedicamos a esto a tiempo completo. Es muy bueno cuando uno se dedica a su hobby porque siente que nunca trabaja, dice mi papá siempre. Entonces, cuando uno hace las cosas con pasión, a uno le salen en forma natural, uno no tiene nunca que cumplir horario, uno trabaja sábado, trabaja domingo, y eso es lo lindo, de que más allá de lo que nos dediquemos, que amemos lo que hagamos, y ahí vamos a sentir que nunca estamos trabajando. No tengo audio, no sé si hay alguna pregunta. No, en el chat no, todas felicitaciones y agradecimientos por la charla. No sé si Nati se quedó sin internet, me parece que quedó congelada. Agradecemos obviamente a los dos, a Juan Manuel y a Fabricio. Súper interesantes los abordajes y bueno, obviamente para quienes están más especializados en estas áreas, seguramente habrán quedado muchas dudas y muchas cosas, pero bueno, está bueno que hayan pasado sus contactos para que puedan empezar al menos los que están acá, para que puedan conocerlos y empezar a interactuar con ustedes también. Muchísimas gracias por haberme invitado, y yo creo que cada uno lo que tiene que hacer es poner su granito de arena y sembrar. En esto uno nunca sabe cuándo a alguien uno lo escucha. Ojalá que en algún momento escuche a algún político que tenga ganas de ponerse a trabajar en este tipo de temas, más allá de la política. A mí no me gusta hablar de los políticos, pero sí me gusta hablar de la política, y creo que este tipo de cosas se consiguen por política. Ojalá que alguna vez nos escuche a alguien que realmente no esté interesado en votos, sino que esté interesado en una cuestión de evolución, en una cuestión de que estas aves, como también pasa lo mismo en reptiles, como también pasa lo mismo en arácnidos. Supongo que son temas que yo desconozco, pero supongo que la problemática es amplia. Ojalá alguna vez haya políticas gubernamentales que digamos que dejen de ser arrastradas por votos y sean más arrastradas por la conservación verdadera, que dejen de salir en televisión haciendo cosas que no tengan que hacer,
y generando este tipo de cosas. Ojalá haya alguien, alguna vez que nos escuche, nosotros solo sembramos, nada más. Gracias.